Sudáfrica. Estas colinas son consideradas la cuna de la humanidad. Escriben la historia de la evolución. En ningún otro sitio hay tantos fósiles de nuestros antepasados como aquí. Pero un misterio permanece. ¿Cuándo aparecieron exactamente los primeros hombres? ¿Y cómo vivían? Eso es lo que quiere averiguar el paleoantropólogo José Braga en el yacimiento sudafricano de Kromdraai. Quiere hacer hablar a los huesos de nuestros antepasados. El paleoantropólogo José Braga es un referente mundial. Pasa su vida entre los instrumentos de laboratorio y el polvo de la sabana, en busca del origen de la humanidad. Y de la pieza que falta en el rompecabezas del árbol genealógico del Homo sapiens. Existe el consenso de que los seres humanos que viven hoy en la Tierra tienen un origen común en África hace unos 100.000 años. Pero si nos remontamos más atrás, unos 2 millones de años, la cosa cambia. Hasta ahora no se sabe cuándo surgió exactamente el género Homo, si hace 2 o más probablemente 3 millones de años. Aquí en Kromdraai, a las afueras de Johannesburgo, Braga quiere desentrañar el misterio. El sitio es parte de la cuna de la humanidad. Los abundantes fósiles escriben la historia de la evolución. Por eso el lugar es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. Hace 7 millones de años, el árbol genealógico de la humanidad se separó del de los grandes simios. Del nuevo linaje, los homínidos, descienden tanto nuestros antepasados extintos como nosotros mismos. Uno de esos antepasados es el Australopithecus. Se han hallado varios restos óseos suyos, algunos de más de 3 millones de años. Pero hace unos 2 millones de años, el género se extinguió. La transición del Australopithecus al humano sigue considerándose un punto ciego en la historia de la evolución. Hasta la fecha no existe ningún fósil del periodo comprendido entre hace 3 y 2 millones de años que pueda arrojar luz al respecto. Braga quiere cerrar esta brecha en la historia. Para ello, a principios de 2002 asumió la dirección de las excavaciones del yacimiento de Kromdraai, en Sudáfrica. En ese entonces, la región vivía sobre todo de su fama. El último hallazgo digno de mención databa de la década de 1930. Al principio, Braga no encuentra nada nuevo, pero no se rinde. Confía en su instinto y en la tecnología moderna. Es importante registrar detalles geológicos específicos, además de la medición de la imagen. Braga cree que Kromdraai es mucho más grande de lo que se piensa. Para encontrar nuevos yacimientos, recurre a la topografía 3D mediante fotogrametría aérea. Junto con un análisis químico del suelo, quiere encontrar fósiles no descubiertos hasta ahora. Y efectivamente, las nuevas mediciones demuestran que el suelo de Kromdraai se extiende lejos hacia el norte. Kromdraai es 5 veces más grande de lo que se pensaba en un principio.
Así puede comenzar la búsqueda de tesoros fósiles en la zona no explorada. El equipo recoge numerosas muestras. Todavía nadie sospecha el alcance que tendrán los nuevos hallazgos. Ça, c'est un germe de canine. Y regarde. Ça, c'est un Esto es un pedazo de colmillo de un germe de primate. canine de primate. Hein. Ah oui. He llegado a la mandíbula. Incluso en el suelo está claro que se trata de una mandíbula entera. Oh putain. Es de un homínido. Exceptionnel. Es extraño. Ouais, c'est unique ça. Más tarde, tras una cuidadosa limpieza, queda claro. Se trata de la mandíbula inferior de un niño conservada casi en su totalidad. Una pequeña sensación. ¿Pero perteneció a un niño humano o a un Australopithecus? ¿Acaso procede del misterioso periodo de transición entre los dos géneros? Benjamin Moreno está especializado en imagen médica. Su modelo digital de la mandíbula debería aportar respuestas. Donc José, on vient d'intégrer les données. Con tus datos representaremos el maxilar del niño de Kromdrae, con sus gérmenes dentales. L'ensemble des germes dentaires. Super. Ça, c'est extraordinaire. Esto es extraordinario. Absolument extraordinaire. Là, j'ai jamais vu ça sur un... Nunca había visto algo así en un Australopithecus. Sur un australo, tu n'as jamais... Nunca tienen incisivos centrales o laterales tan largos. D'une telle largeur. Donc, ce seul caractère-là... Eso corrobora mi primera impresión. L'impression visuelle que j'ai eue lorsque j'ai trouvé cette mandibule. Añadamos algunos criterios más para asegurarnos de que se trata de una mandíbula inferior humana. Bien pour affirmer qu'on a ici affaire à une mandibule humaine. Los dientes en el interior del maxilar inferior no han cambiado desde la muerte del niño. Su forma y posición apuntan al género Homo. ¿Pero de qué etapa evolutiva exactamente? Ce bébé de Kromdrae, il a une association... Lo especial del niño de Kromdrae es que combina rasgos modernos y primitivos como nunca antes habíamos visto en fósiles tan antiguos. Cette petite canine, par exemple. Tu vois des En este colmillo se ven las características muy primitivas del Australopithecus, inédit de caractère d'Australopithèque et de caractère ultra moderne. pero tenemos a la vez características claramente humanas. Clairement, Si hubiéramos encontrado al niño en un momento más tardío de su desarrollo, no habríamos podido llegar a esta conclusión. On n'aurait pas cette information. D'accord, le fait que Cierto, el hecho de que sea un niño pequeño nos proporciona información esencial. essentiel. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué caracterizaba a los humanos de hace millones de años. Creo que la forma en que se criaban. Pero para poder decirlo con seguridad, debemos encontrar más niños humanos de esa época como este. Lo que hace que el hallazgo sea tan valioso es su temprana fase de desarrollo. Braga está seguro. Una mandíbula inferior inmadura da pistas sobre la especie que ya no se perciben en la madurez. Todo apunta a que la mandíbula pertenece a la fase de transición entre el Australopithecus y los humanos. Y aquí comienzan los problemas con nuestro niño de Kromdrae. Algunos nos gustan, otros no. Este me encanta, pero aún así es complicado. Debemos datar el fósil, sobre todo para saber si tiene más o menos de 2 millones de años. Estoy seguro de que es más antiguo, pero eso no basta. Necesitamos la prueba. Mais ça suffit pas. Il va falloir le prouver, ça. Todo depende de la edad del fósil. Pero ni el análisis del ADN ni el método del radiocarbono pueden datar un fósil tan antiguo. Solo queda un camino,
establecer la antigüedad del suelo en el que se encontró el fósil. Para ello, Braga ha creado un equipo de geólogos que buscará pistas sobre la época de la que data el suelo, y por lo tanto también el maxilar infantil. Primero, el equipo tiene que comprender cómo está compuesto el suelo de la zona recién excavada. El área casi rectangular está bordeada por piedra caliza. ¿Crees que los bloques están erosionados? Sí, totalmente. Ben, decías que todo estaba mojado. Sí, sin duda fue por agua, pero no circulaba. El agua estancada plantea interrogantes, y su respuesta revela una historia muy particular. Una historia de la época de este niño de Kromdrai. El secreto yace en las cuevas de Sterkfontein, cerca de Kromdrai. En estas cuevas kársticas fue encontrado Littlefoot, hasta la fecha el esqueleto más completo de un Australopithecus. Aquella vez tardaron varios años en estimar la antigüedad del hallazgo, unos 3.7 millones de años. Loren Bruxelles dirigía entonces el equipo. Por eso conoce al dedillo este laberinto rupestre y su historia. Aquí tenemos pequeños pasadizos que trazan la formación de la cueva. Puedes ver el proceso. Estamos por debajo del nivel freático, por eso está todo sumergido. El agua gotea lentamente y va disolviendo carbonatos y magnesio. La arena y todo lo que sea fácilmente soluble se arrastra. Esto crea grutas de decenas de kilómetros de largo, verdaderos laberintos. Estos hallazgos de la cueva de Sterkfontein obligan a replantearse las cosas en Kromdrai. Los geólogos han encontrado el mismo proceso de descomposición en las rocas de ambas cuevas. Según esto, ambos lugares están unidos bajo tierra. La abertura en la superficie debe ser un resto de pasajes colapsados. Esto significa que el actual yacimiento de Kromdrai era una cueva subterránea en aquella época. Un descubrimiento importante para Braga y su equipo. Ellos quieren comprender cuándo y cómo se llenó la cueva. ¿Será esta una clave para calcular cuándo vivió el niño de Kromdrai, el indicio del origen de la humanidad? Estamos en una de las grandes cámaras de Sterkfontein. Tiene aproximadamente 30 metros de largo y 20 de ancho. Y unos 30 metros de altura. Ese es exactamente el tamaño de Kromdrai. Es interesante porque esta es la cueva sin el relleno. Hoy todavía tenemos la bóveda rocosa que nos separa de la superficie. Son más de 10 metros de roca. Pero tenemos que imaginar que el techo será más delgado debido a los cambios geológicos y se abrirá en algún momento. Entonces caerán rocas, tierra, pero también animales, como los que hoy hallamos fosilizados. Se acumulará una pila de escombros cada vez mayor. Se denomina talud, como un reloj de arena. La abertura es una trampa que captura lo que había en la superficie en ese momento a lo largo de miles de años, una cápsula del tiempo de lo que ocurría entonces en el exterior. El talud, la pila de escombros, crece en altura hasta que la abertura vuelve a bloquearse. Por ejemplo, debido a un derrumbe. Una vez cerrado el agujero, todo lo que hay debajo se fosiliza. Paralelamente, las estalagmitas crecen lentamente en la cueva. Cuando el agujero vuelve a abrirse, se forma una segunda pila de escombros sobre la anterior.
En Kromdrai, el antiguo techo de la cueva está completamente erosionado. El talud, donde están los fósiles, queda por tanto al descubierto. Aquí tenemos una imagen de cómo se debe haber visto Kromdrai hace 4, 5 o 6 millones de años, antes de que se abriera el techo de la cueva. A primera vista, todo parece de una sola pieza, pero las mediciones electromagnéticas demuestran que se trata de capas diferentes y que cada una data de una época distinta. Los geólogos quieren datar la capa en la que se encontró la mandíbula humana. Así es como Braga quiere descifrar la edad del niño Kromdrai. El diente incisivo de un bóvido. Jean-Baptiste Fourbel se especializa en fósiles de animales. Identifica la especie y el estadio evolutivo de los fragmentos. Los fragmentos óseos ayudan a datar la especie animal. Este es un fémur. ¿De qué? ¿De un bóvido? Sí. Fourbel estima que era un pequeño antílope, de la misma época que el niño de Kromdrai. Pero, ¿qué significa eso? Intento armar el rompecabezas pieza por pieza, desde la muerte de este animal hasta hoy. Estos hallazgos nos ayudan a comprender el ecosistema en el que evolucionaron los homínidos. Los fósiles del bóvido indican que se trataba de una sabana abierta o boscosa. Pero esto no permite delimitar la antigüedad de la capa del suelo, porque los antílopes actuales son muy similares a sus antepasados de hace 2 millones de años. Para determinar la antigüedad deben encontrarse animales cuya anatomía se haya modificado más. Un par de horas después, el equipo encuentra un bloque macizo. Contiene huesos fosilizados de un animal desconocido. Fourbel libera la muestra cuidadosamente con un torno odontológico. Nada debe dañar el fósil. Pensé que podría ser un gran felino. Después de limpiarlo, tengo el paladar completo y los dientes de sable de un felino depredador de 2 millones de años, un megaterio. Es el avance esperado. Este felino de dientes de sable apareció en África hace unos 3 millones de años y volvió a extinguirse hace unos 2 millones. La capa donde fueron encontrados el paladar del animal y el maxilar del niño proviene efectivamente del período de transición entre Australopithecus y humanos. Pero el equipo aún tiene que precisar más la antigüedad. Una vez más es el turno de los geólogos. Utilizan una estalagmita de la antigua cueva como medidor de tiempo. Esta es la estalagmita de Kromdrai, la cuna de la humanidad. La única de la que se sabe que todavía está en pie. La estalagmita puede ser datada. Las estalagmitas se forman por goteo. Contienen cantidades mínimas de uranio. Con el tiempo, el uranio se convierte en plomo. La proporción de los dos elementos revela la edad de la piedra. Esta estalagmita debe tener entre 2 y 2.3 millones de años. El talud debajo de la estalagmita debe ser más antiguo. Esto demuestra que los fósiles del talud también tienen más de 2 millones de años. Una prueba más de que la mandíbula del niño data del período de transición del Australopithecus al humano. Kromdrai tiene precisamente lo que nos faltaba en Sterkfontein.
el eslabón entre los Australopithecus y los homínidos. En Sterkfontein, estas capas se perdieron por la erosión. En Kromdrai se han conservado. Aquí es donde llevan todos los caminos que surgieron de la cuna de la humanidad. El descubrimiento es espectacular. El niño de Kromdrai es el niño humano más antiguo jamás excavado. El estudio de su maxilar inferior revela la antigüedad de los primeros humanos. También muestra qué los distinguía del Australopithecus. Podemos contar con los dedos de una mano los hallazgos existentes del periodo comprendido entre 2 y 3 millones de años atrás. Nunca habíamos encontrado un niño. Pero en Kromdrai hallamos a este niño pequeño. Nos muestra cómo era un humano hace 2 millones de años. Con tus datos hemos hecho una imagen en 3D para comparar el maxilar inferior de un niño contemporáneo de 2 años con el niño de Kromdrai y el niño de Taung. El icónico niño Australopithecus. El niño de Taung fue descubierto en 1924 en Sudáfrica. En ese entonces, el primer y único Australopithecus. En su momento no llamó la atención, pues se pensaba que los fósiles de los niños aportaban poca información. Para Braga es de gran importancia. Ayuda a distinguir al hombre moderno de los géneros anteriores. El niño Australopithecus en rojo. El niño de Kromdrai en azul. Y así se ve hoy. Avancemos hasta la mitad del maxilar. Súper. El niño de Taung realmente no tiene barbilla. Está retraída. Un mentón retraído. El niño de Kromdrai tiene un perfil bastante recto. Aquí es muy distinto. El mentón no está tan retraído como en el niño de Taung. Esta área de la sínfisis es más angosta. Además de la morfología del diente, que ya se diferencia mucho de la del Australopithecus. Aquí tenemos una serie de características que permiten reconocer que está más cerca de un niño moderno que de un Australopithecus. Esto lo cambia todo. Es mucho más moderno de lo que pensábamos. Los criterios que servían para definir al ser humano quedan obsoletos. Caminar sobre 2 piernas, utilizar herramientas, el gran cerebro. Ahora sabemos que el Australopithecus también utilizaba herramientas y caminaba erguido. El gran cerebro se desarrolló recién después de los primeros humanos. Hoy se cree más bien que los criterios para el desarrollo de la humanidad tienen que ver con la evolución. Y con este fósil de un niño pequeño podemos dar una respuesta por primera vez. Con este nuevo descubrimiento a los paleoantropólogos les queda claro que el hallazgo revolucionará su investigación. En Kromdrai esperan encontrar lo que una vez hizo humanos a los humanos. En paralelo al análisis de las imágenes 3D, continúa la búsqueda de pistas en el yacimiento de Kromdrai. La geología revela nuevos detalles a los investigadores. La cueva se rellena hasta que el talud alcanza el techo. Puede que después la ocupen depredadores. Los fósiles del talud son probablemente sus presas y nos dan información sobre la vida de los primeros humanos. Hace 2 millones de años éramos principalmente carroñeros y nos aprovechábamos de lo que los otros dejaban. A la vez éramos presas. Era fácil comernos. Por eso es emocionante encontrar los restos de nuestros antepasados que fueron presas. Esto plantea nuevos interrogantes sobre cómo nos desarrollamos y cambiamos. Para averiguar más sobre los primeros humanos, los investigadores buscan nuevos fósiles. No es suficiente comparar los maxilares del Australopithecus, del niño de Kromdrai y del humano moderno.
Para reescribir la historia de la humanidad, hace falta también la comparación con el Paranthropus, otro género de homínidos. Paranthropus significa al lado del hombre, y es nuestro pariente cercano. Aparece más o menos al mismo tiempo que el género Homo. Se discute si es un Australopithecus o desciende de él. El primer Paranthropus fue hallado en 1938, cerca de Kromdrai. Los primeros humanos y los primeros representantes del género Paranthropus se diferencian considerablemente. El Paranthropus tiene rasgos faciales espectaculares, con un aparato masticador sobredesarrollado. Era vegetariano y se especializaba en el consumo de plantas duras. Los primeros humanos, en cambio, no lo eran. Hay estudios que demuestran que comían tanto plantas como carne. Y de hecho, tanta carne que puede demostrarse por la huella geoquímica en el interior de sus dientes. Braga quiere desentrañar los orígenes de los humanos. Para ello tendría que comparar cómo evolucionaron los niños humanos y los niños Paranthropus hace más de 2 millones de años. Su problema es que aún no se ha descubierto un niño Paranthropus. Braga espera encontrar uno en Kromdrai. Para saber dónde excavar, trae una especialista a su equipo. Con tecnología de punta, Manton Bingoloi lo guiará por el camino correcto. Puede predecir dónde encontrar la mayor cantidad de fósiles. Mi área de especialización es la medición de 3 dimensiones de un yacimiento. Así podemos reconocer mejor ciertos patrones. Estos de aquí son fósiles, cuyas coordenadas hemos determinado mediante un taquímetro. En rojo, los bóvidos. En verde, homininos. En el análisis tridimensional vemos 4 grupos principales. Los grupos 1 y 2 contienen la mayor cantidad de fósiles. La arqueología es en un principio un proceso destructivo. Mi investigación se centra en cómo preservar los sitios estudiados para que las generaciones venideras puedan saber cómo era todo antes. Desde el apartheid hay más conciencia al respecto y la población negra está mejor representada. Yo, por ejemplo, como arqueóloga negra, soy una excepción. Pero abrimos nuestra historia a todos para poder comprenderla y conocerla mejor. Braga excava donde Ngoloi indica las mayores probabilidades de encontrar fósiles homínidos. Este es un fragmento de colmillo totalmente descompuesto. El marfil se esparce en todas direcciones. Es un hallazgo típico que no aporta nada. C'est typiquement le genre de fossile dont on peut strictement rien faire. Le seul intérêt que je lui vois, Solo nos indica el ángulo de inclinación de la capa. ça je pense. Benji, Benji, ven aquí. Creo que encontré un incisivo perpendicular a la capa del Paranthropus. Regarde, ça penche comme ça. Sí, claramente de norte a sur. Eso coincide con la hipótesis de que hay otra vía de entrada y, por tanto, otro origen de material. ¿Todavía más antiguo? Sí, más antiguo. Esto indica una historia mucho más larga y compleja. El colmillo de marfil es un reto. Su posición perpendicular a los otros hallazgos indica que pertenece a otro talud. Podría provenir de otra apertura en el techo de la cueva,
Este talud está parcialmente cubierto por aquel que contiene a los primeros humanos y Paranthropus. Entonces es más antiguo. Pero ¿cuánto más exactamente? La tensión crece. Esta capa contiene muchos restos. Lo amarillo son huesos. Para saber de cuáles se trata, tendremos que extraerlos. Pero esto es muy duro para esta herramienta. Necesitamos de otros medios. Recuperar el fósil del duro suelo lleva su tiempo. Pero demasiado tiempo expuestos al aire puede dañar los huesos. Para evitarlo se cortan grandes bloques y se llevan al laboratorio de Sterkfontein. Allí los fósiles son preparados para su estudio. El laboratorio de Sterkfontein pertenece a Ron Clark, quien descubrió a Littlefoot. No suele abrir al público su laboratorio, pero el hallazgo de Braga despierta su curiosidad. Wow, now I see. Excellent. Super. This piece corresponds. Este fragmento corresponde al maxilar superior derecho del ejemplar. Todavía hay que prepararlo. Es cierto. Wow. Es tuyo. Esto empieza a intrigarme. Entre nosotros, esto no parece ser de un Paranthropus. Es difícil decirlo mientras siga en la matriz. ¿Qué hay del premaxilar? No se parece al de un homo. Buscaré algo para comparar. Sí. Y también 252. Parece uno de estos. Es la primera vez que tenemos un Australopithecus en Kromdrai. Estoy seguro. Me alegro mucho por ti y por la ciencia. Así sabremos más sobre el desarrollo de los homínidos y cuándo vivió cada especie. Bien hecho. Este último fósil esconde la auténtica sensación. Kromdrai es el único yacimiento arqueológico del mundo que conserva la transición del Australopithecus al Paranthropus y al humano. Estas son las tres piezas cruciales del rompecabezas para desentrañar el origen de los humanos. Este ejemplar de Australopithecus está muy cerca de la ramificación del árbol genealógico. Es quizás uno de los últimos antes de que el Paranthropus se separara de los humanos. Y lo que es tan interesante en Kromdrai, en la misma capa del cráneo hallamos tanto al Paranthropus más antiguo como al humano más antiguo. Esto quiere decir que allí se conserva realmente el momento donde ocurrió la transición. Encontrar un Australopithecus que vivió mucho antes de la separación o un Paranthropus mucho después es bastante interesante. Cuantos más cráneos tengamos, mejor. Pero me interesa mucho más la página en blanco en el libro de la historia, el momento en que las especies se separaron. Braga sabe que asiste a un momento histórico. Aquí entramos en contacto con nuestros ancestros y a través de ellos con su descendencia. Kromdrai es una máquina del tiempo. Pero a Braga le falta un elemento esencial. ¿En qué se diferenciaban exactamente los niños humanos de los Paranthropus hace 2 millones de años? Está convencido de que esta es la clave para comprender el desarrollo humano. Encontrar otra cría de Paranthropus al final de las excavaciones parece poco probable.
¿Revelará Cromdry su último secreto? Mira, tengo los dientes inferiores. Otra hilera de dientes. Sí, ¿Hay más? aquí están los incisivos. Es la primera vez que nos encontramos con un bebé Paranthropus. Cada vez que estoy aquí espero encontrar uno. ¿Un niño humano o un Paranthropus? Bienvenido, pequeño Paranthropus. Aprenderemos mucho de este niño cuando lo comparemos con el bebé humano, cuya mandíbula también hemos encontrado. El trozo de una mandíbula corona el trabajo de Braga. Finalmente puede comparar un bebé Paranthropus con el bebé humano que encontró al principio. ¿Qué puede decirnos el bebé Paranthropus sobre la transición hacia los humanos? Este niño es la nueva estrella de la paleoantropología sudafricana. El primer cráneo infantil de Paranthropus que conocemos en todo el mundo. Con un acelerador de partículas, el sincrotrón, generamos una radiografía tridimensional del interior del diente. Estas estructuras de 5 micrones de espesor corresponden al esmalte dental que se acumula en un bebé en 24 horas. Como sucede con los anillos de crecimiento de los árboles, cuanto más grueso el depósito de esmalte, más rápido habrá crecido el diente. Así descubrimos que los dientes de los pequeños Paranthropus crecen significativamente más rápido que los dientes de los pequeños humanos. También observamos diferencias en la geoquímica. La proporción de isótopos de calcio en los dientes del humano y el Paranthropus nos dio información sobre la dieta cuando se estaba formando el diente. Esto se debe a que la relación isotópica cambia durante la transición de la lactancia al consumo de alimentos sólidos. El análisis dental demostró que los Paranthropus se destetaban muy pronto tras el nacimiento, probablemente poco después o unos meses después del parto. Los humanos, en cambio, se destetaban mucho más tarde, hasta los 3 años. Eso tenía repercusiones en la vida social, pues criar a un niño que toma leche materna durante mucho tiempo requiere un esfuerzo mayor de los progenitores y del grupo. En los grandes simios ya se observa una correlación entre la duración de la lactancia y la estructura social. Una correlación que puede ser transferible a los primeros humanos. Sabrina Krief estudió el comportamiento de diversos primates en la jungla y apoya el análisis de Braga. Los gorilas destetan mucho antes que los chimpancés. Antes del destete, el metabolismo se centra en el desarrollo del cerebro y las capacidades cognitivas. Aprender a caminar y trepar viene después. El joven chimpancé se aferra al vientre de la madre y depende completamente de ella. La comunidad ayuda a defender a los más pequeños. Los jóvenes gorilas, en cambio, son independientes mucho antes que los chimpancés. Contrariamente a lo que cabría pensar, eso acorta su fase de aprendizaje. En los chimpancés, vemos que una fase de aprendizaje más larga les permite empezar a utilizar herramientas. Para eso, necesitan tiempo y el apoyo de los mayores.
Cuando observo a los chimpancés, me siento muy próxima a ellos. Son como parte de mi familia. Si te imaginas a los primeros humanos, cómo vivían juntos, es así. La mayor diferencia con los humanos es que las herramientas de los chimpancés siguen siendo las mismas hasta hoy. Transmiten su conocimiento a la generación siguiente, pero no hubo avances. No se siguieron desarrollando las herramientas. Y esa es la diferencia con el humano. Nuestra cultura siguió creciendo. Nosotros perfeccionamos paso a paso nuestras herramientas. La infancia de los humanos primitivos es entonces notablemente más larga que la de los Paranthropus. La analogía con los grandes simios actuales nos permite sacar conclusiones sobre el modo en que los homínidos organizaban sus sociedades hace 2 millones de años. Los primeros grupos humanos parecen haber estado unidos por un objetivo crucial: proteger a su descendencia. Eso vuelve al grupo vulnerable, pero aparentemente favorece la transmisión de conocimientos. Para Braga y sus colegas, esta es precisamente la tan buscada clave del ser humano. Kromdraï es la prueba de que la estrategia de los humanos fue la mejor. El Paranthropus desapareció de hecho hace 1 millón de años. Los humanos, por el contrario, evolucionaron de forma original en comparación con los Australopithecus y los Paranthropus. La estrategia reproductiva del humano implica traer al mundo una descendencia que requiere mucha energía y atención para así desarrollar su cerebro. Esta estrategia se impuso. Le permitió a nuestra especie poblar el planeta entero. Como heredera de un género que estoy convencido ya vivía como nosotros, al menos en cuanto a la relación con sus hijos. Los espectaculares hallazgos de Braga nos acercan a nuestros ancestros. Las muelas fósiles lo demuestran. El secreto de nuestra especie es el largo periodo de lactancia. Este paso evolutivo ha hecho posible el desarrollo único del ser humano.